Eso va muchísimo más allá de lo que yo quería formular en la pregunta, pero evidentemente, bueno, has hecho todo un análisis de cómo abordarías la realidad. Digamos más concreta la pregunta es, yo quiero saber cómo está el tema de la movilización o de la movilidad. O sea, los estudiantes demandan carreras afuera de su municipio, en otro sitio, o la demandan en su municipio. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo cuantifico? Ajá, pero un número, por ejemplo, les doy esta respuesta que fue la que nosotros hicimos en la Dirección de Estadística. Es muy simple, para nosotros fue muy simple. Hay tres formas de hacerlo. Una, simplemente contar los bachilleres que demandan carreras fuera del municipio. En un municipio tengo 500 bachilleres y 300 demandan carreras fuera del municipio. Eso es un indicador muy simple que me da un valor absoluto de la movilidad. También puedo dividir ese número entre el total de bachilleres y tengo una proporción. Si lo multiplico por 100 tengo un porcentaje. Supongamos que en el municipio Jáuregui del estado Táchira, el 70% de los bachilleres que egresaron en el último grado en julio están demandando carreras fuera de ese municipio. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué les dice la cifra? ¿Pero por qué es alta? ¿Con qué la estás comparando? Perfecto. Claro, porque el tema es que deberíamos tener eventualmente un estándar contra el cual comparar la cifra. O sea, esa cifra es alta, baja, en relación a qué. El otro tema es, él dice, bueno, ¿por qué se van? Porque el tema es que esa cifra describe una situación. Y el tema de la descripción es, a mi modo de ver, yo por lo general digo cosas que producen muchísima polémica, crítica, pero a mí me parece trivial solamente describir que el 70% de los bachilleres que egresaron en el 2012 en el municipio Jáuregui están demandando carreras fuera del estado o en otro municipio. Porque, ¿qué pasa si no hay oferta académica en ese municipio? Se tienen que ir. Ok, pero exactamente. ¿Qué pasa con la situación laboral en ese municipio para egresados del sistema universitario? Sí, la pregunta, o sea, a donde yo quiero ir, que no lo estoy haciendo muy bien, por cierto, es que ese indicador por sí solo no nos está diciendo mucho, no nos da información. Porque cuando yo lo voy a comparar con el del municipio Campo Elías, en Mérida, no lo puedo comparar uno a uno. Es decir, en el Jáuregui se va el 70% y en Campo Elías se va el 40%. ¿Quién es más alto? ¿Dónde el problema es más grave? No lo podemos saber si no conocemos, por ejemplo, la oferta académica. Si en Campo Elías hay 5 instituciones de educación universitaria y está Misión Sucre y hay una gran oferta académica, que se vaya al 40 puede ser mucho más grave que se vaya al 70 en Jáuregui donde no hay oferta académica o la oferta académica es poca. Sí, hay mucho que cortar ahí, tela marinera, como dicen los españoles. Pero el punto es
que si no hay un enfoque, yo lo llamo un enfoque sistémico que me permita ver las conexiones que hay entre la información a través de los indicadores que puedo construir, es difícil que esos indicadores me ayuden a generar políticas que transformen la realidad que yo quiero transformar y que me permitan incluso evaluar la propia realidad. Y ese es uno de los temas con los indicadores. Y para poder establecer esas relaciones, vamos a tener que usar estadísticas sofisticadas, digo en el sentido de que hay temas de modelos probabilísticos, hay temas de herramientas geométricas, descriptivas, que es la que nos van a permitir hacer uso adecuado de los indicadores y poder sacar conclusiones, generar políticas, producir transformación. Ese es el tema de por qué esta conversación lleva ese título. Pero vamos a avanzar y yo creo que algo bueno podemos sacar. Yo voy a verlo aquí. Esas son definiciones extraídas de la literatura, de parte de la literatura que existe sobre indicadores, ¿no? La primera dice una cosa asombrosa, ¿no? Porque es una medida, es un número que sustituye a una información que va a permitir supuestamente calificar un concepto abstracto. Es decir, es difícil que un número sustituya a una información y que ese número permita, en esa sustitución que hace la información, calificar conceptos abstractos. Por ejemplo, la calidad de la educación. ¿Cómo se puede medir la calidad de la educación con un indicador? Exacto. Y cuando lo hagas, cuando logres una definición razonable de calidad, te vas a dar cuenta que es multifacética, digamos, multidimensional, y que requiere muchos numeritos, muchos indicadores, que no solamente aporten cada uno una información de ese constructo complejo, sino que las interrelaciones entre esos indicadores son las que van a enriquecer y pudieran aproximarnos a un constructo como ese. Entonces, en esa definición está ese término que a mí no me gusta mucho. Son objetivos o metas que nosotros nos planteamos. Si nos interesan los resultados, nos interesan los procesos, las interacciones, los sistemas, que es lo que queremos evaluar, ¿no? O medir, analizar. La segunda definición es similar, ¿no? Es una medida de resumen, estadística. Por ejemplo, lo que les decía del porcentaje y proporciones no son medidas estadísticas. Una medida estadística podría ser la media o la mediana. Eso es aritmética simple, ¿no? Medidas verificables de cambio o resultado. Medidas verificables de cambio o resultado. Y la última es un rastro, esa la entendí menos, pues. Ok, pero esas son definiciones. Y hay tantas, y ese gran número de definiciones que aparecen lo que refleja es la complejidad de definir un indicador, qué es lo que realmente es un indicador. Y a lo mejor lo definimos por la función, por la utilidad que tiene, y entonces en cada caso tenemos una definición particular. Ok, pásala, Joana, por favor. Bueno, hay una gran cantidad, hay varias clasificaciones de los indicadores sobre los cuales yo no voy a conversar aquí. Indicadores de eficiencia, de eficacia, indicadores de logros, de impacto, etcétera, ¿no? Hay muchísimos. Pero, bueno, no los voy a tocar, pero a nosotros
nos puede interesar dos cosas. Una, construir nuestros propios indicadores para tratar de analizar, evaluar una realidad en el ámbito educativo. Y otra, conocer los que ya existen, sobre todo en el tema de la educación comparada, porque yo no me puedo construir mis propios indicadores para compararme con Chile, por ejemplo, cuando los indicadores que yo estoy usando para evaluar o para comparar no se calculan en Chile, no existen allá. Entonces deben haber algunos estándares internacionales y que yo sé que lo que yo estoy midiendo es lo mismo que se mide en Chile para poder hacer la comparación, o es equivalente al menos, ¿no? Pero sin embargo, la construcción es interesante para realidades que nosotros queramos analizar en el contexto nacional. Porque también podemos hacer investigación comparada entre regiones nuestras. A lo mejor nos sorprendemos porque los egresados de primaria en Oriente tienen un nivel distinto en formación, en calidad de la formación, que los egresados del Zulia, por ejemplo, por decir algo. Y quisiéramos saber qué es lo que determina esas diferencias en los logros, qué diferencias en los procesos, o en la organización, o en la planificación, o en los actores, en sus acciones, en su contribución a esos procesos, qué diferencias ahí producen las diferencias en los logros, por ejemplo. Entonces, es interesante que nosotros podamos construir algunos indicadores. Esta es una metodología que es muy común conseguirla en la literatura. Yo la estoy usando como un ejemplo, ¿no? Nosotros, según eso, lo primero que deberíamos hacer es identificar cuál es la categoría que nosotros vamos a evaluar a través del indicador que queremos construir. ¿Sí? Por ejemplo, me va a dar tortícolis aquí de tanto levantar la cabeza. Supongan que nosotros pensamos que estamos trabajando con el tema de logros educativos, medido de cualquier forma, que ustedes saben más que yo de eso, y pensamos que la participación de la comunidad educativa en la gestión escolar tiene un impacto o un efecto sobre esos logros. Esa es una teoría que surge de investigaciones previas, de análisis de otras realidades, etc. Entonces nosotros identificamos como categoría la participación en la comunidad. Pero hay un tema con esa categoría. Hay términos ahí que debemos definir. Participación, ¿cómo lo vamos a definir de manera que la podamos medir? La comunidad educativa, ¿cuál es? ¿Cómo acotamos ese concepto? Y la gestión. Ajá. Esos tres elementos son las nociones claves de esa categoría, que las acabo ya de identificar. Dale, porfa. Eso, participación, comunidad educativa y gestión escolar. Son tres componentes claves de esa categoría que yo debo definir y expresar esa definición de una manera en que pueda medirla, pueda cuantificarla. Si no es posible, yo no podré construir un indicador clásico, numérico, ¿no?, para estudiar esa categoría. Ajá, regresa. Identificadas las nociones, vemos qué significan para nosotros, o cuál es el significado universal que tiene, si hay alguno. Entonces, yo coloqué eso como ejemplo, ¿no? Que la participación tiene esos tres componentes. Una persona que expresa opiniones, obviamente, sobre el tema educativo y lo que está vinculado con la comunidad educativa, está participando o toma decisiones o controla acciones que se desarrollen ahí, que se planifiquen y se ejecuten. Defino así la comunidad educativa y defino así la gestión escolar. ¿De acuerdo? Esa es una, digamos, definición que yo escogí, pero que puede ser otra. Lo que estoy tratando de decir es que hay que definir los componentes clave de la categoría para poder construir indicadores que nos permitan evaluarla, analizarla. Ajá. Relacionar los significados. Esto lo que tiene que ver es que nosotros tenemos directivos, padres y docentes en la comunidad. Y otro de los componentes es la participación. La participación puede ser opinar, o creo que pusimos opinar ahí, ¿no? Y también tomar decisiones o
Sí, ahí tenemos, los dos ejemplos son similares, pero relacionamos los componentes entre sí. Hay muchísimas posibilidades para hacerlo, este es un ejemplo muy sencillo, pero tenemos que encontrar esas relaciones posibles, probables, entre los componentes para comenzar a construir nuestra medición. Vale, gracias. Y luego viene el tema de la definición cuantitativa del indicador. Entonces, puede ser una proporción, puede ser un valor absoluto, puede ser un porcentaje. ¿De acuerdo? En términos cuantitativos. En términos cuantitativos ya vamos a ver que una de las carencias de estos indicadores es que no entran en la dimensión cualitativa. Y es parte de por qué yo dudo que sirvan para algo, ¿no? Esas son las características deseables de un indicador. La pertinencia. Ya vamos a ir describiendo cada uno de esos términos. Por cierto, esta corta presentación con algunas notas explicativas se las dejo a Joana para que se las haga llegar al correo de ustedes. Ajá, la pertinencia. Aquí yo he puesto que debe haber una correspondencia con el contexto social y político y por supuesto con el contexto educativo de lo que yo voy a medir. O sea, si yo voy a medir una variable, voy a construir un indicador, digamos, que no está vinculado al contexto educativo, que es donde se inserta la realidad que quiero medir, o más aún con el contexto social, con el entorno, ese indicador carecería en ese caso de pertinencia. La sensibilidad tiene que ver con que podamos medir los cambios en el tiempo de ese indicador. Por lo tanto, el indicador tiene que estar referido a un periodo de tiempo concreto, específico, acotado. Porque, ¿qué nos interesa? Nosotros hacemos una medición y tenemos un valor de un indicador, hacemos un juicio de valor sobre eso, sobre ese resultado, nos parece razonable o nos parece precario o malo, etcétera. Y quisiéramos, o sea, el paso siguiente es definir o construir una política que transforme la realidad que el indicador me está mostrando y con la que yo no estoy muy satisfecho. Y después de esa política yo quisiera volver a medir ese indicador para ver cuál fue el efecto de esa política en esa realidad que yo estoy midiendo a través de ese indicador. Esa posibilidad de medir el cambio a través del tiempo es lo que nosotros llamamos sensibilidad del indicador. El otro tema es la relevancia. Bueno, la relevancia tiene que ver con que de las conclusiones y del análisis que yo haga de ese indicador pueda tomar decisiones. Si no puedo tomar decisiones que transformen esa realidad, no es para nada relevante el indicador. La oportunidad. Ese es un tema, en Venezuela, bueno, hemos venido mejorando la situación porque el tema de la oportunidad es que tenemos los indicadores desfasados históricamente, digamos. Si nosotros tenemos el indicador actual de alguna variable educativa, la tenemos, el último, el más reciente, es del 2005, no tiene ningún sentido que sobre esa información nosotros generemos políticas aquí, porque no sabemos si ya esa realidad está peor que la del 2005 o se ha transformado por algunas otras decisiones que se han tomado, etcétera. Entonces no es oportuna la información para tomar decisiones, si no es oportuno no tiene relevancia y seguramente pertinencia, etcétera. La oportunidad de la información para construir los indicadores es fundamental para que sean útiles en la toma de decisiones. El tema de la accesibilidad es el tema de la disponibilidad de la data con la que construimos el indicador. La data está disponible. Eso es un tema bien complicado también aquí en Venezuela porque nosotros ahí en la oficina de estadística hemos intentado, tenemos un cuerpo de indicadores del sector universitario, pero no hemos podido calcularlos porque no tenemos la data. La data la producen las instituciones universitarias y tienen que enviarla
O sea, nosotros debemos tener acceso a esa información y es complicadísimo. Entonces no tenemos accesibilidad a la data para poder construir los indicadores. ¿Cuál es el efecto de eso? Nosotros podemos construir estimaciones de esos indicadores con herramientas estadísticas. ¿De acuerdo? Si tenemos algunos datos históricos, a través de herramientas de prospectiva podemos construir escenarios en cada uno de los cuales tenemos realidades probables, plausibles. Pero esas son estimaciones que están sujetas a error, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos data del 2005 y proyectamos el 2006, la data del 2006 tiene un error. Si usamos luego la del 2006 con error para proyectar al 2007, vamos multiplicando el error. Y si llegamos al 2012 estimando sobreestimaciones, bueno, la confiabilidad de la información es bastante baja. Entonces, la accesibilidad también es un tema importante. Eso es una cultura que yo creo que nosotros vamos a tener que profundizar más en ella, sobre la captura de la data y la disposición de la data para los que analizan y para los que tienen que tomar decisiones. La mensurabilidad. Eso tiene que ver con mensurabilidad de poderlo medir. ¿Sí? Medir y sistematizar. Que nosotros lo podamos tener en un formato sobre el cual podamos construir información que permita tomar decisiones. Que sean verificables es que sean auditables, digamos. Hay una base de datos cuya consistencia, cuya confiabilidad yo puedo evaluar y entonces puedo verificar que la información construida a partir de ahí y los indicadores que hemos elaborado son a su vez confiables, porque puedo verificar la procedencia de la data sobre la cual construir. Bueno, la sistematicidad tiene que ver con la periodicidad. O sea, tenemos indicadores que podemos construir trimestralmente, semestralmente, anualmente, pero que lo podamos hacer los trimestrales todos los trimestres, los anuales igual todos los años, que haya esa sistematicidad. La economía son los costos y la comparabilidad es que digamos que sea la construcción del indicador y lo que mide sea equivalente a lo que se ha hecho en otras realidades para poderlas comparar, ¿no? El tema de la comparabilidad es fundamental porque hay un tema, se ha visto aquí en Venezuela y hay una frase muy conocidas en política que importamos modelos y los queremos implantar aquí sin ninguna relativización, digamos, a la realidad nuestra. Y bueno, aquí, aun cuando son eficientes y son buenos, digamos, en otras realidades, aquí no funciona. Porque el tema de la comparabilidad no se puede desligar de la lógica social y política en donde está inmerso ese modelo que nosotros estamos evaluando en términos comparativos. Entonces, eso requiere no solamente la cifra de los indicadores, sino el contexto y la realidad que determina esos indicadores. Poder evaluar eso es de interés también. Bien. En esta metodología que propongo, es una matriz para priorizar los indicadores. Por el tema de los costos, ahí lo que estamos colocando arriba algunas de las características anteriores, porque no caben todas: la pertinencia, la relevancia, la oportunidad, la comparabilidad. Nosotros podemos asignarle un peso a cada una de esas características en función de la realidad que estamos analizando. La pertinencia tiene un peso que puede ser igual o distinto a la relevancia, etcétera. Y entonces cada indicador tiene un valor de pertinencia, un valor de relevancia en función de la información, de la importancia que yo le doy a la información que él está aportando. Y ese producto del valor del indicador por el peso de la pertinencia y la suma de esos productos da un total que me permite priorizar, digamos, jerarquizar de alguna manera los indicadores. Para, digamos,
tomar ciertas decisiones en cuanto a las limitaciones que pudieran surgir. Bueno, aterrizamos en el tema de los indicadores educativos. Deben satisfacer deberían poseer todas las características que mencionamos previamente, pero además están circunscritas al ámbito educativo. Y lo que podemos decir en función de esa definición es que ningún indicador... perdón. Bueno, ya la repito. Ella pregunta que cómo se asignan esos valores. Vuelve a la lámina anterior, por favor. Bueno, esto está ahí por la secuencia metodológica de la construcción del indicador. ¿Sí? Eso no es una guía tampoco que hay que seguir cada paso en ese orden, ni nada, ¿no? Bueno, pero para explicar la tabla, nosotros tenemos un conjunto de características, y creo que son 10 que yo he colocado, que deberían poseer los indicadores. Entre ellas la pertinencia, la relevancia, la oportunidad, la comparabilidad. Deberían poseerlas todas. Y todas deberían tener el mismo peso. Porque un indicador que no es comparable, bueno, en algún contexto yo estoy analizando una realidad concreta y quiero describir esa realidad y no me importa su relación con otra. Entonces, el tema de la comparabilidad en ese contexto, en esa situación, no tiene un gran peso para el indicador. Me interesa la pertinencia, pero en lo que tiene que ver con pertinencia, relevancia y oportunidad, deberían tener el mismo peso. Lo que se establece en esta metodología es que si es necesario priorizar a los indicadores por razones de costos, de recursos, de accesibilidad de la información, etcétera, de la data, nosotros podemos darle peso en función de lo que es relevante para nosotros en ese contexto. ¿Cómo lo haces? Si tú tienes 5, entonces tú, qué sé yo, eso es arbitrario, porque igual cualquier valor que pongas ahí va a establecer la misma jerarquía. Si yo digo que pertinencia tiene un peso de 5, relevancia 4, oportunidad 3 y comparabilidad 2, la jerarquía que va a producir, manteniendo constante el peso de cada indicador, es la misma que si pongo 100 en pertinencia, 50 en relevancia, 30 en oportunidad. ¿Me explico? Ajá. Claro, pero determinada por la realidad que está estudiando, claro. Bueno, pasa, por favor. Estamos en el tema de los indicadores. Ahí hay una frase o una expresión que dice que permite realizar juicios de valor sobre la pertinencia de aspectos claves, etcétera, etcétera. Juicios de valor. Eso tiene que ver con que los indicadores, como siempre deberíamos compararlos con estándares razonables que hemos aceptado. Por ejemplo, en la Escuela de Estadística de la Universidad de los Andes, vamos a decir que el 80% de sus profesores tienen estudios doctorales. O sea, eso está bien, estamos por debajo de lo que debería ser, estamos muy bien. La cifra sola no dice nada. Si realmente queremos analizar la realidad para transformarla y mejorarla. Entonces, si hay criterios en relación a que una escuela de esas condiciones, que trata esa área específica de conocimiento, etcétera, etcétera, de esa estructura, debería tener el 70% de su planta profesoral con estudios doctorales como mínimo, nosotros estamos bien. Pero si debería ser el 100%, no estamos tan bien. Entonces, ese juicio de valor de si estamos bien o estamos mal, o es precaria la situación, o es razonable o es excelente, requiere que comparemos con estándares. ¿Perdón?
Exacto. Debería estar en relación con algo que aceptamos, exacto, universalmente, o nosotros, o un grupo, o lo que sea, pero tenemos que tener una referencia, debemos tener una referencia para decidir si ese nivel del indicador que da el cálculo que hacemos es razonable, deberíamos mejorar, deberíamos incentivar la formación, deberíamos captar recursos para financiar la formación, deberíamos generar estudios de doctorado en esa, etcétera, para tomar decisiones que transformen esa realidad y mejoren la situación. Pero se requeriría eso. Además, esos indicadores solo reflejan parte de la realidad. Porque cuando yo digo, bueno, el 80%, supongamos, para dramatizar la cosa, estoy en el 40% de la planta profesoral con título de doctor. Y bueno, es precaria la situación en esa variable. Yo necesito saber, para definir una política que mejore ese valor del indicador y refleje una transformación positiva de esa realidad, necesito saber qué es lo que produce esa situación. Y ese es un punto fundamental, porque el tema de decir que es el 60% o es el 40% es un tema descriptivo. Yo describí esa realidad. Esa descripción para mí es trivial, porque si la descripción, es decir, si la información que yo tengo no me permite tomar decisiones, planificar políticas, etcétera, no me sirve. Porque no es para echar un cuento, mira, que nosotros tenemos el 40%, sí, nosotros tenemos el 30%, y es mejor, no sé si estás en mejores condiciones que nosotros, no sabemos. Una vez que sepamos que la situación debe ser transformada, la única forma de lograrlo, desde mi punto de vista, es conocer o hipotetizar, si me permiten la expresión, causas que producen esa situación. No hay una política de promoción de los estudios doctorales, por ejemplo. No hay recursos para financiar, no hay doctorados disponibles para que las personas se formen aquí en el país. Yo tengo que encontrar, no una causa, porque ninguna realidad compleja tiene una causa, sino todas las variables que pueden estar determinando esa situación. Entonces ahí es donde entra la estadística de otro nivel, porque nosotros hemos hecho estudios de ese tipo, por ejemplo, usando una herramienta que se conoce como modelos estructurales, que son modelos probabilísticos para establecer cuál es la influencia de las variables sobre una respuesta, pero no como un modelo en el que cada variable tiene una influencia directa sobre la respuesta, sino que hay efectos indirectos, lo que implica que una de las variables determinantes a su vez está determinada por otra. Entonces el modelo es complejo, pero es la única forma de analizar realidades complejas. Entonces, lo interesante es que podemos contrastar hipótesis y el conocimiento del problema y la investigación previa y los resultados alcanzados en otros ámbitos que ayuden a explicar eso, lo usamos para construir el modelo. ¿Cuáles son las variables que están determinando? Si no, esos indicadores no sirven, porque si los indicadores no me ayudan a transformar la realidad, a mejorarla, a tener una expectativa distinta, una perspectiva diferente, no me sirven. La mera descripción que hace un indicador es para mí trivial. Si no trascendemos esa trivialidad, si no vamos más allá para explicar las razones, ver las conexiones con otras realidades, ver por qué la Escuela de Estadística de la Central tiene el 100% y nosotros tenemos el 40%, cuáles son las condiciones distintas que hay en la Escuela de Estadística de la Central que hace que ese nivel del indicador esté ahí en el 100% y nosotros en el 40%. ¿De acuerdo? Análisis comparativo, pero con hipótesis y con modelos que nos permitan contrastar esas hipótesis. Ese es el punto que yo les traigo. Por eso les dije que no tenía muy buenas noticias con relación a la respuesta a la pregunta inicial. Porque no lo vamos a poder hacer si no tenemos la formación o las herramientas. Pero eso no es un obstáculo. Porque la gran mayoría de los investigadores en este mundo, creo yo, no tienen la autosuficiencia, digamos, para abordar todos
elementos y los componentes de su investigación. Pero sí sabemos que hay herramientas que debemos usar. Bueno, habrá un experto con el cual nos asociamos para que nos dé respuesta a esos planteamientos de investigación y a esas preguntas de investigación que surgen de la realidad que refleja el indicador. Y la estadística, que yo vine a venderles la estadística y a los estadísticos, es fundamental. Sobre todo en el análisis social, que nosotros nos formulamos hipótesis y nos aproximamos y en algunos casos nos alejamos de la realidad que investigamos, pero no podemos hacer otra cosa. De hecho, nuestro planteamiento es, si un modelo no se ajusta a los datos, o sea, los datos me dicen, no, estás equivocado, porque la motivación de los profesores por el doctorado no tiene ninguna injerencia en su decisión de estudiar o no a nivel doctoral, por ejemplo. Si no se ajusta, si las respuestas a mis preguntas son que no estoy claro, el modelo no sirve, obvio. Pero si las respuestas son buenas para mí, no puedo decir que el modelo sirve. Porque estoy tomando una muestra. Siempre vamos a trabajar con muestras porque no vamos a poder analizar a todas las poblaciones. Bueno, en algunos casos sí, en situaciones pequeñas donde la población tiene un tamaño reducido, pudiéramos hacerlo, pero a lo mejor ahí no hay ningún interés estadístico. Lo que quiero decir es que si el modelo es malo, es malo. Y si el análisis dice que es bueno, no podemos creer que es bueno, solo que es plausible y la investigación continúa. Y hay otros ámbitos profundizando, otros modelos para poder llegar. Ese es el gran tema con la estadística, pero si nosotros no estamos, digamos, en la claridad investigativa, no sé si eso existe en alguna parte, de saber, de entender, digamos, que todo el tema nuestro es temas de transformación, de modificaciones, de crecimiento, de mejorar cosas, y que esas transformaciones y esas mejoras solo podemos hacerlas a través de la política. Cuando entendamos eso, nos daremos cuenta que la política tiene que estar basada en la información que tenemos en la realidad, pero una información útil. Y si no la tenemos, no podemos generar políticas adecuadas y en consecuencia no podemos transformar nada. Pásalo, por favor. Ok. Esto ya lo habíamos dicho. Si son susceptibles de comparación a través del tiempo, nos van a mostrar los cambios que suceden. Eso es, en parte, sensibilidad del indicador. Que yo pueda ver los cambios a través del tiempo, de esa realidad a través del indicador medido en distintos momentos. El tema de los estudios longitudinales, por ejemplo. Pero el tema es el mismo, ¿no? Yo veo cambios a través del tiempo del indicador. ¿Y qué produce los cambios? Es la pregunta inmediata. ¿Esos cambios son buenos o son malos? Hablando prosaicamente. ¿Son favorables, son adecuados, son los esperados o no son los esperados? ¿Qué produce los cambios esperados y qué produce los cambios no esperados? O sea, yo tengo que saber todo eso. Y eso es complejo porque la realidad es compleja. Pero por lo menos como necesidad en la investigación hay que plantearse. Son preguntas que... Ella tiene sus propios indicadores. Por ejemplo, bueno, ahí están sus indicadores. Ahí están sus indicadores. Un CDI en su comunidad es un reflejo de una política de inclusión, de salud, de transformación. Ahí está. Ok. Las dimensiones de los indicadores educativos. Dimensión técnica y dimensión política. Lo que quiero decir con eso es que no solo está referida a las políticas educativas, sino al proceso mismo
de aula, por ejemplo, los procesos de enseñanza, la utilización de los recursos, al nivel técnico, digamos. Entonces, nosotros diferenciamos los indicadores que están relacionados con las políticas educativas y los que tienen que ver con los aspectos técnicos del proceso educativo, ¿no? Bueno, y aquí insistimos sobre lo mismo. Yo la puse en negrita porque los indicadores son propuestas de interpretación de la realidad, son propuestas, por lo tanto, en función de la calidad del indicador, que dependerá del conocimiento que tenga o que tengamos de la realidad que analizamos, dependiendo de la calidad, eso que proponemos puede reflejarnos con mayor veracidad la realidad o no. O sea, nos aproximamos a la interpretación de la realidad o no. Pero entonces, nunca, como decimos ahí, proporcionan una visión acabada de la realidad. Después que yo coloqué esa frase, dije que eso es como una perogrullada, porque es que no hay nada que nos dé una visión acabada de la realidad, sobre todo la realidad compleja, que es la que nos interesa analizar. Yo creo que no hay nada. Todos son aproximaciones, acercamientos, enfoques, análisis y vuelta atrás, comparación, reanálisis, etcétera. Y nos vamos aproximando a la realidad. Cuando estemos cerca, la realidad cambia, probablemente. Como decía Benedetti, ahora que conozco todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Entonces, eso ocurre. Bueno, solo aportan marcos referenciales. Ahí tenemos el tema del que usted está preocupada. No incorpora los elementos cualitativos del fenómeno de estudio, y eso es una gran desventaja. Y no son cifras aisladas, no deben serlo, tienen que estar integradas en un sistema que nos permita a nosotros poder ver las interacciones, los aportes directos e indirectos de esa información en lo que queremos analizar. Los elementos cualitativos quiere decir que lo social no se mide. Se puede medir, pero entonces no es tan así lo que dice ahí. Estamos hablando de los indicadores tradicionales, digamos. Yo vi por ahí que hay una ponencia sobre nuevas visiones de los indicadores, pero estamos hablando de los indicadores tradicionales, que resumen la información en un número o cosas así. Y vuelvo a la pregunta inicial, no sé, yo estoy convencido de que no les va a servir de mucho, pero van a tener que construirlo. Van a tener que construirlos y van a tener que usarlos para analizar la realidad y migrar al plano cualitativo con esa información. Es decir, hay un tema de interacción ahí que es importante. Bueno, no sé qué más queda por ahí. Los tipos de sistemas. Si hay dos modelos que explican de manera similar o equivalente una misma realidad, nos tenemos que quedar con el modelo más simple. Ese es el principio de parsimonia. Es obvio, ¿no? Si los dos explican de manera equivalente, si no hay diferencias significativas entre los dos modelos cuando explican la realidad, yo me tengo que quedar con más sencillo. Entonces, el sistema parsimonioso requiere que tengamos el mínimo número de indicadores en ese sistema que nos permita analizar la realidad. Las críticas sobre esos sistemas es que por lo general dejan por fuera indicadores importantes que contribuyen. Bueno, toda decisión implica una renuncia, decía mi papá. Y los otros son sistemas extensos que pueden entonces, sobre la otra cara de la moneda, incorporar indicadores que no tienen ningún significado en el contexto teórico que estamos analizando. Entonces, bueno, ese es un análisis que cada quien hará sobre el tema. Para poderlo hacer, los sistemas indicadores deben estar determinados por un modelo de evaluación o un modelo educativo, por un contexto teórico, que le dé significado a lo que yo quiero medir. Por ejemplo, dos características de los indicadores es la validez y la confiabilidad. Y todo el mundo, todos los estudios
que se hacen estadísticamente sobre los indicadores requieren que los indicadores tengan validez y confiabilidad. La validez es que nosotros midamos lo que queremos medir, lo que nos planteamos medir, y la confiabilidad es que los resultados se mantengan más o menos iguales a través del tiempo. Es confiable. Yo lo medí hoy, me dio esto, lo mido mañana y me da similar y así, entonces yo puedo confiar en esa medida. Pero si eso que estamos midiendo, que es muy confiable, muy válido, no tiene significado en el contexto teórico, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero para que no perdamos el tiempo, necesitamos definir cuál es nuestro modelo sobre el cual nosotros nos vamos a basar para construir los indicadores y modelar la realidad. Debe haber un contexto teórico y una teoría, pues, que hay muchísimas. En el ámbito de la educación comparada, que yo conozco menos que poco, pero que un poco estuve leyendo algunas cosas por ahí, hay todo un compendio de enfoques y teorías, y cada una apuntará, por lo menos transitoriamente, hacia una dirección, al final convergerán todas, no sé, pero hay que contextualizar teóricamente el tema de la construcción de los indicadores. ¿Cuál es el modelo en el que yo me baso? ¿Qué es lo que yo creo que explica esto? ¿Cuál es mi teoría? Bueno, aquí, esto es un ejemplo. Uno de los modelos de esos teóricos es el enfoque de sistema. Entonces, lo que está en ese, o casi óvalo que está ahí, es el sistema educativo, ¿no? Tiene una entrada que son los recursos, tiene unos procesos que tienen que ver con la cobertura, la participación, la eficiencia, la equidad, etcétera, y una salida de ese sistema que tiene que ver con la calidad de la educación, el logro académico y también el impacto social sobre el entorno. Y esas salidas pasan por ese contexto económico, social, demográfico, etcétera, que es el entorno del sistema, y retroalimenta el sistema. Porque nosotros transformamos la realidad, digamos, con los logros educativos y el impacto social. Esa nueva realidad demanda otras cosas. Y esas demandas yo tengo que ahora incorporarlas al sistema. Ese es digamos, un enfoque teórico, una herramienta teórica para analizar la realidad. Y eso determina un sistema de indicadores con varias categorías. Johanna, yo definí 5 categorías para ese modelo. El contexto demográfico, los recursos, el desempeño, la calidad y el impacto social. Esas son las categorías de mi sistema. Y dentro de cada categoría yo tengo que construir un conjunto de indicadores. Pero esos indicadores van a tener una interacción y una vinculación, porque yo los estoy construyendo a partir de un enfoque teórico, que en este caso es el enfoque sistémico. Entonces, el tema del contexto demográfico tiene que ver con las metas de la educación, por ejemplo, las estructuras del sistema educativo, la conformación de las escuelas, qué sé yo, la parte macro, digamos, ¿no? El otro, disponibilidad y distribución de los recursos. Por ejemplo, ¿cuánto invertimos por estudiante en educación básica? ¿Cuántos estudiantes por docente, etcétera? Empezamos a definir un conjunto de indicadores que nos muestran cómo es la distribución de los recursos, la eficiencia en esa distribución, etcétera, ¿no? Y luego el desempeño, que tiene que ver con esos aspectos organizacionales de la escuela, etcétera. Eso ustedes conocen muchísimo más que yo de esto. La calidad, pasa la otra. Estos son estadísticas. Ponla otra vez, por favor, Johanna. Estas son las estadísticas de los logros, ¿sí? Cómo es el tema de la prosecución, de la inclusión y la prosecución, el éxito escolar, la repitencia, etcétera. Pues son estadísticas que nos determinan los logros en educación. Y el tema del impacto social, que tiene que ver con la realidad que nosotros transformamos a partir del proceso educativo. Por ejemplo, parte de la disminución de la pobreza está vinculada al acceso a la educación. La educación tiene un impacto sobre la disminución de la pobreza. Bueno, eso es un impacto social que tenemos también que medir, porque la educación no es, para mí, un fin en sí mismo.
sino una herramienta para otra vez transformar la realidad. Mi realidad, la realidad en el contexto de la responsabilidad social y la solidaridad y los nuevos principios de la ética socialista que tenemos, el compromiso que tengo con mi comunidad para generar oportunidades para mí y para ellos, eso es el fin último, la transformación de la realidad. No solamente de mi realidad, sino una realidad colectiva en la que yo soy protagonista. Ese es el tema. Bueno, entonces, como conclusiones a todo esto, bueno, ahí están, se explican por sí solas. Pero el tema de la inferencia es que nosotros tenemos una realidad pequeña que analizamos, pero que está inscrita en una realidad mayor. Y los resultados que yo obtengo en esta realidad pequeña que analizo, si los estoy construyendo adecuadamente, puedo inferirlos, puedo generalizarlos a esa realidad más grande que contiene a la que yo estudié. Entonces, el tema es teorizar sobre el análisis de los indicadores, de los sistemas de indicadores, construir teoría, nuevos enfoques, generar conocimiento. Eso es fundamental. Debe estar sustentado en un modelo o marco de referencia teórico, que era lo que habíamos dicho, y debe ser políticamente relevante. O sea, bueno, este era el indicador que yo les había hablado al principio del ejercicio que hicimos. Movilización, número de bachilleres que optan, esto es un estudio de demanda, por quedarse estudiando en el municipio, entre el total de bachilleres que salieron de ese año. O sea, la gente se queda. Lo llamamos movilización, pero lo que queremos es que no haya movilización en este enfoque del indicador. El otro tema es el de la pertinencia. Nosotros tenemos una información que recogió la Dirección de Territorialización del Ministerio, que lo llamamos Guacho, que tiene que ver con un estudio que se hizo en todos los municipios del país sobre las potencialidades y necesidades de los municipios. Entonces tenemos municipios que tienen potencialidades turísticas, potencialidades agrícolas, etcétera. Entonces la pertinencia está en que nosotros podamos ofertar programas y carreras que formen a talento humano para que apuntale o para que desarrolle esas potencialidades del municipio. Por ejemplo, en La Grita tiene un potencial turístico importante, pero allá se dictan como 30 programas y ninguno es de turismo. Hay un problema de pertinencia, pero lo que pasa es que eso es un proceso también. Ya nosotros descubrimos la necesidad de los programas y ahora están en plena construcción para su implementación. Pero si no tenemos la información de las potencialidades que tiene que ver con el entorno y con la transformación que desde la educación podemos hacer sobre ese entorno, si no tenemos esa información no podemos tomar decisiones adecuadas. Entonces, ese encuentro, pásalo por favor, ese encuentro entre las potencialidades, también salió mal, pero este es el indicador de pertinencia. Número de estudiantes que optan por una carrera pertinente, es decir, que está vinculada a las potencialidades del municipio, sobre el resto, sobre el total, perdón. Entonces, ahora tenemos movilización y pertinencia. Y con esos dos construimos un indicador de municipalización. Entonces, es la suma de los dos, del de pertinencia y del de movilización. Eso es lo que me constituye la municipalización. Pero no tienen el mismo peso. Eso es una decisión mía. Eso es lo que se llama una combinación convexa. 3 cuartos y 1 cuarto suman 1. Eso me permite acotar el indicador y poder saber dónde están los valores altos, los medianos, los bajos, ¿no? Eso no importa. Pero yo pude haber hecho la suma simple, hiper más I, más nada. Le estoy dando el mismo peso a ambos subindicadores. ¿Por qué yo le doy más peso a pertinencia? Porque desde el punto de vista de cómo yo percibo el tema de la municipalización, yo prefiero que un bachiller se vaya de su municipio a estudiar una carrera pertinente, que después regrese, a uno que se quede, que estudie una cosa que no tiene pertinencia con su entorno. Entonces, la pertinencia para mí tiene mayor peso en este contexto
y ese es el indicador. Y bueno, no les muestro lo que, no les traje para mostrarles por municipio, porque ese no es el tema. El tema es que ese indicador que parece elaborado muy bien y no sé qué, tampoco sirve. Tampoco sirve. Por sí solo no sirve. Eso es. O sea, yo creo que si ustedes repitiesen eso en otro ambiente, yo me daría por satisfecho. Que sean suficientemente críticos con ese tema, porque los indicadores no son tampoco fines en sí mismos, son herramientas para. Entonces yo no me puedo conformar, mira, aquí está el indicador. Sí, pero ¿para qué me sirve ese indicador? O sea, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo tendría que relacionarlo con otros indicadores, analizo exhaustivamente o lo mejor que pueda la realidad para generar políticas que me permitan hacer cambios y mejoras. No hay más. Bueno, perdón. Es que encontré algo aquí de educación comparada y para no irme en blanco, se lo voy a leer un momentito, que esto es bueno para ustedes. Esto es la revista Latinoamericana de Educación Comparada, trabajo que hace María Fernanda Astiz. Ok, ella cita aquí a la editora de una revista de educación comparada norteamericana, la que a su vez afirma que la mayoría, bueno, se lo voy a leer textualmente. Las revistas, los trabajos que se publican actualmente en las revistas especializadas de educación comparada son en su gran mayoría, y en especial refiriéndose a las que se publican en la revista que ella edita, estudios de casos sobre un solo país en donde la comparación está prácticamente ausente. Esto es del 2011. Es decir, que hay un campo enorme para ustedes, ¿no? Porque no se está haciendo investigación comparada realmente, y es ahí donde entran ustedes con esta formación para que generen conocimiento, para que analicen y comparen realidades. Que no, yo me imagino que esa es la intención del estudio que ustedes hacen de esta maestría, ¿no? Bueno, bien, hay un campo enorme para que ustedes puedan avanzar ahí. Gracias. Bueno, le damos las gracias al profesor Cristian Rivera por su conferencia. Vamos a abrir los derechos de palabra. Tienen un micrófono en el lado izquierdo, en el lado derecho para usarlo. Recuerden que esto se está grabando y todas las inquietudes de ustedes van a estar escritas y después se podrá repartir al finalizar nuestra maestría. Entonces, profesor. Gracias, buen día. Me parece excelente la honestidad que tienes de plantear este tema de una manera tan cruda, y que creo que nos ha dejado impactados a nosotros, porque es parte de lo que tenemos que nosotros manejar, ¿no?, para la finalización de una tesis. Pero me parece que la honestidad con que está planteando el tema nos permite buscar para luego llegar a unas conclusiones bastante sólidas, pues. Yo vi en una maestría de la enseñanza de la historia estadística aplicada a las ciencias sociales, ¿no? Y eso me hizo acordar un poco que nosotros tenemos que valorar cuando estamos analizando procesos, ¿verdad? Que las cosas son complicadas, que esos indicadores que estamos buscando no son tan sencillos, ¿no? Y que no podemos quedarnos solamente con un número, pues, que refleje algunas variables. Pero yo pienso que ha sido, por lo menos en mi caso, me siento bastante satisfecho por la honestidad con que estás planteando el tema, y te agradezco esa parte. Pues, gracias. Gracias. Bueno, pero en descargo un poco de mi posición, los indicadores simples o compuestos por sí solos no son, vamos a matizar un poco, muy útiles. Ok, tampoco es que no vamos a construir indicadores, tenemos que hacerlo. Lo que yo formulo es que no nos podemos quedar ahí. Construimos el indicador y aquí está el indicador y tal. Pero bueno, ¿eso qué significa? O sea, ¿cuáles son las causas de que ese indicador tenga ese nivel? ¿Ese nivel es bueno, es malo, es aceptable? O sea, lo que digo con todo este dramatismo que les monté hoy
es que tenemos que trascender a ese tema del indicador por sí solo, que hay que profundizar un poquito. Buenos días. Aló, buenos días. El ámbito en que yo me desempeño es en el pensamiento complejo. Por ello, indicadores simples no me sirven para lo que yo hago. Cuando habla de modelos estructurales, me parecería interesante, no sé, a profundizar un poco más en eso y ver si podemos aprender. A mí me parece que sería interesante considerar, en el caso nuestro, indicadores educativos, asociarlos al término ideológico, porque, y allí entonces entraríamos en gran dificultad, porque si nosotros logramos diseñar unos indicadores que nos sirvan a nosotros en relación a todo el proceso de transformación que se ha venido dando aquí en Venezuela y poder medir el ritmo de esas transformaciones que se están dando aquí, ya no nos va a servir para poder medirlo con otros países. Entonces serviría para lo interno, pero para lo externo sería simplemente para compararlo qué tan parecido o qué tan distinto es a nosotros, ¿no? Bueno, mira. Lo que ocurre es lo siguiente, en educación hay indicadores universales que tienen que ver con la prosecución, con el rendimiento, con los recursos, con la calidad definida también con parámetros conocidos. Esas son mediciones que cada país tendrá y probablemente nosotros tenemos los mismos niveles en esos indicadores que otros países, o mejores o peores en algunas circunstancias. El tema es que lo que nos conduce a nosotros a esos niveles es distinto a lo que han conducido a otros países a esos niveles. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros tenemos un proceso revolucionario en pleno desarrollo, en plena construcción, con nuevos paradigmas que se proyectan a nivel educativo, obviamente. Eso tiene un efecto sobre los resultados. Esos nuevos procesos o esas nuevas concepciones que generan distintos procesos tienen un efecto obviamente sobre los resultados. Ahí es donde queremos comparar. O sea, nuestro indicador, por ejemplo, de prosecución, ayer estábamos trabajando sobre las metas del milenio, el nivel en el que estamos en el 2013. Nos quedan 3 años, 2013, 2014, 2015. Y nosotros hemos logrado varias ya de esas metas mucho antes de que eso ocurra, de que se venza el tiempo, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Otros países dirán, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Venezuela para tener esos resultados? Y empezamos a hacer comparaciones sin descontextualizar las lógicas sociales y políticas ideológicas, como dice el compañero, que circunscriben esa realidad y esos valores que estamos obteniendo. Es decir, sí podemos hacer comparación, aun cuando nosotros estamos viviendo un proceso diferente al que están viviendo muchos países en el mundo y en particular en Latinoamérica, porque estamos viendo que vamos a medir los mismos resultados, pero nuestros niveles son distintos. ¿Por qué? ¿En dónde estamos mejor? ¿Cuál es el efecto de las políticas que tenemos? Etcétera. O sea, la investigación comparada tiene plena vigencia, a pesar de este proceso, o más bien, a pesar no, ¿cómo diríamos? ¿Perdón? A propósito de este proceso, o con la ayuda de este proceso, o no. Bueno, mi nombre es Igor Quero, no soy docente, soy abogado en la parte agraria, ¿no? No se trata de pulverizar los indicadores, tenemos que reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Primero, una reflexión sobre de lo que está. Muy buena la exposición del profe, de verdad se le agradece mucho. Una de las cosas que nosotros en este proceso bolivariano los hemos identificado, que aquí por lo menos fuimos testigos de por lo menos de lo que fue el año 89, era una política de exclusión. Bueno, ¿cuáles eran los indicadores de ayer? ¿Cuáles eran esos y cuáles son ahora? Por citar un ejemplo, la misión Alma Mater, son 50 universidades que están llamadas a transformar la estructura burocrática del Estado, donde se justifica y se justificó
compañeros por decir por lo menos yo soy comunista, y por decir yo soy comunista, tú no tienes derecho a esto, tú no tienes derecho a hablar. Es hoy también en lo político, en lo social, en lo ideológico, en los derechos que tenemos como ciudadanos en la Cuarta República. Un señor ministro de Educación nos representaba, no teníamos derecho a decirle nada al señor ministro porque él aparentemente, entre comillas, sabía lo que los estudiantes necesitaban. Y en el año 89 pues cayeron centenares de compañeros de los liceos. Yo tenía 14 años, yo estudiaba séptimo grado, no pude terminar la carrera universitaria por el sistema de exclusión. Primero la exclusión, o sea, la vaina era brutal, que bueno, te bajo, te quemamos, vemos qué hacemos, pero de aquí te bajo. Ese era el modelo, ese no es el modelo que hoy tenemos. Por supuesto, más allá de las cosas, por lo menos que yo decía a la abuela tiene 90 años y siembra cacao y dice, mijo, no, el único que va a salvar esto aquí es la revolución. Porque aquí todos vamos bien, ella tiene sus propios indicadores, yo tengo derecho hoy a estudiar, yo tengo derecho a un crédito del Banco Agrícola, yo tengo derecho a esto, yo estoy en la misión Robinson 1, 2, 3, ahora estoy practicando la agricultura porque gracias a Dios yo sé escribir, yo sé dramatizar mi propia realidad y yo sé que por el camino de la revolución vamos bien. Casi 100 años. Tenemos una política de exclusión que ella históricamente siempre la tuvo. Ahora tenemos otro sistema democrático que le garantiza a cualquier ciudadano el empuje y el derecho que ellos tienen como ciudadanos a transformar su propia realidad. Una de las cosas mire, que yo llegué aquí, yo creo profundamente, de corazón, yo trabajo en la parte agrícola, Instituto Nacional de Tierra. Una de las cosas que a mí me preocupó realmente es que en muchas ocasiones el Instituto Nacional de Tierras rescata tierras y la escuela de repente no tiene comida para darle a donde las maestras tienen 47 alumnos por aula. Esa es una realidad que los docentes no están obvios de eso, no se pueden hacer eco de eso. O sea, ¿cómo convertimos esa política donde una maestra tiene 50 alumnos, 50, y cuando el promedio es otro? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se involucra esas escuelas a la política de desarrollo? ¿Y qué significa esos 50 muchachitos, los 50 padres y las madres, la política de la exclusión con el modelo educativo? Hoy tenemos la posibilidad de transformar las cosas y es hoy que tenemos la obligación de hacerlo, porque si no, no nos caigamos a coba, no nos caigamos a chantaje nosotros mismos. Si no, yo soy socialista, bueno, pero practica socialismo. ¿Qué estás haciendo tú por la revolución? ¿Qué estás haciendo por Chávez? ¿Qué estás haciendo tú por el Che? ¿Qué estás haciendo por tu propia identidad? Que estás traicionando a tus propios hermanos. Eso es todo, muchas gracias. Hay un material que le voy a pasar a Joana para que se los haga llegar. Creo que hay un taller el sábado. Vamos a aterrizar ya en problemas concretos para construir indicadores y cómo utilizamos. Yo les puedo mostrar para el compañero que está interesado en profundizar un poco y conocer el tema de los modelos. Vamos a hacer un ejercicio con eso y ustedes van a tener que construir indicadores en ese taller, también para los efectos de la evaluación, que bueno, me tiene esa espada de Damocles que tengo que evaluarlos a juro. Y bueno, lo que quiero es informar, pues van a recibir un material y el sábado vamos a hacer un taller con algunas de estas ideas que hemos discutido aquí. Y ojalá que eso les pueda servir y que el ejercicio que hagamos esté vinculado con la visión que ustedes tienen de su trabajo de grado, pues con su tesis. Sería bien interesante porque ahí estaría una utilidad inmediata, pues, de estos temas, ¿no? Y del taller en particular. ¿No hay más preguntas?